Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión. Ya está con nosotros nuestro invitado. Se trata de el señor Julio Colmenares, ingeniero agrónomo, está trabajando de la mano con Fede Industrias Carabobo, con los productores agrícolas y pecuarios. Julio, bienvenido. Muchas gracias, amigo Santander, por darme oportunidad de este espacio importante. Aquí estamos emocionados por dar a conocer nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra expectativa en la parte de campo y en la parte de emprendedores, pues. Ahora, tú fuiste formado como ingeniero agrónomo. ¿Qué te inspiró para estudiar ingeniería en esta rama? Bueno, eso viene por mi familia, mis padres, mi abuelo era un indígena, nosotros somos de los Andes. Mi abuelo trabajaba la tierra, igual que mi abuela y mi madre también, y heredé eso, el amor a la tierra. Al amor a la tierra, y eso es una carrera completa. ¿Y cuándo decidiste especializarte? Desde que estaba en bachillerato, yo estoy acá en el Liceo Pedro Gual, en Valencia, venimos de los Andes de Mérida, y desde que estaba en bachillerato me gustó la carrera y había decidido, pensaba antes estudiar en la pecuaria, en la de Don Bosco, la escuela que está en la Roma de Guaparo, pero estaba mudando en ese momento para Barinas, entonces decidí continuar el estudio en bachillerato y después estudiar en la universidad, en la UCB, en la Facultad de Agronomía de Maracay. Desde que te graduaste hasta la fecha, ¿te has dedicado a enseñar también, y no solamente a ejercer la profesión, sino también a enseñar de cómo se debe trabajar la tierra? Bueno, yo tengo 42 años graduado. Me gradué el 10 de mayo de 1984 a las 10 de la mañana. Nuestra graduación fue un acto especial, fue en el Teatro de la Ópera de Maracay. Y desde un principio me formé en la parte de educar al productor, en la extensión agrícola como tal, no de oficina, en la práctica, enseñando a la gente. Uno aprende los agricultores y los agricultores aprende uno no se la sabe toda, pero la idea es mantener un equilibrio y enseñar nuevas técnicas, mejorar las técnicas que hace el productor para que sea más rentable y sigan en este negocio. El agricultura es un negocio muy bonito, una práctica muy bonita que sustenta al mundo de alimentos. Es el que le lleva el plato de la comida a todos los países del mundo. Tú sabes, Julio, que esta época de pandemia y de guerra económica fuerte que ha recibido el país, donde se nos han negado inclusive muchas semillas. Estábamos acostumbrados los campesinos y campesinas en Venezuela a traer semillas de otras partes del mundo hacia Venezuela, y vimos ese ingenio y esa creatividad y el talento de las agricultoras y de los agricultores venezolanos, que con su talento y con su ingenio lograron sacar semillas propias en papa, en otras semillas que era imposible conocer en el pasado, y no son estudiados en ingeniería. No, amigo Santander, es un orgullo ser venezolano. El venezolano es único, es una mezcla de genética de todos los continentes y somos especiales. Dejamos de depender de las casas comerciales por obligación, pues, no había más soluciones, y el productor pequeño, el mediano, fue que en la pandemia sacó a relucir lo que teníamos, lo que estamos produciendo en pequeña escala, pero la suma de eso da una. Pero ellos no son ni científicos, ni ingenieros, ni muchos estudiados tampoco. No, y seguían, y que ahora nosotros es cuando lo estamos haciendo, seguían por la luna. Por la luna. Por la luna, la fase de la luna, la lluvia. Cuando faltaron los fertilizantes, el tema de los abonos orgánicos. Venezolanos y ancestrales inclusive. Y eso es bueno porque ya da un producto orgánico. Ya el productor se aprendió las técnicas, la desarrolló, la mejoró, porque venimos del conuco. Las técnicas de tener varias plantas, varios tamaños de plantas en un espacio y aprovecharlas todas en esa biomasa que se autorregula en la fertilidad, y son productos sanos. Entonces, le damos una ventaja, no le damos una ventaja, le ganamos a los países europeos porque nuestros productos son orgánicos. Son orgánicos. De manera natural. Ahora, Julio, ¿qué práctica recomiendas tú ya desde el punto de vista de la ingeniería agrónoma para maximizar la tierra, los cultivos, tener mayores cultivos? ¿Qué recomiendas?
Amigo Jesús Santander, es una buena pregunta. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Un plan de mínimo tenemos que fijar una meta de 15 a 20 años, donde se debe ubicar a Venezuela, nuestro país, nuestro hermoso país, comparándolo con otros países. Otros países que están en guerra, destruyeron campos agrícolas, hubo muerte de civiles, asesinatos de civiles por todos lados. En Venezuela es la salvación. Venezuela es el paraíso, es el paladín del mundo, en el cual, si nosotros mejoramos nuestra técnica y le damos continuidad y programas, metas incambiables, esté cual ministro, esté quien ordenando quién, no importa quién mande, tenemos que seguir un plan de 15 años mínimo para desarrollar nuestro país. Mientras Japón, mientras China y otros países miran a la Luna o hacia Marte, nosotros estamos un poquito atrasados en la parte agrícola y tenemos que estar a la par de que queremos fomentar turismo. Cuando esos turistas vengan, esos cruceros vengan, 300, 600 personas, tenemos que estar preparados para producir una comida en abundancia y sana. Ahora, Julio, vamos a un corte y de regreso quisiera que nos comentaras qué tan fértil es la tierra venezolana y en el estado Carabobo, qué sitios nos recomiendas para que exista mayor cantidad de cultivos y la parte agropecuaria. Ya regresamos con Julio acá en Caminando Ando. Bueno, y así se haya ido la luz, seguimos nosotros adelante porque este equipo de producción es maravilloso. Les recuerdo que nos siguen @Jesús Santander y @Caminando Ando Radio. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Julio Colmenares, quien nos está dando unos tips para la mejor utilización de las tierras venezolanas. Pero ahora nos venimos al estado Carabobo, donde usted está haciendo un trabajo importantísimo en el municipio de Carlos Barbelo. Pero ¿cuáles son los tips que nos puede dar a los agricultores y a los ganaderos y pecuarios en Carabobo para que puedan producir mejor y en mejores cantidades? Amigo Santander, el estado Carabobo es un estado muy estratégico. Divide oriente de occidente, Carabobo y Aragua. Sirven como estados cuarentenarios. Siempre ¿Cómo es estado cuarentenario? Porque ustedes siembran en épocas distintas. En oriente se siembra en unas fechas, en occidente se siembra en otras fechas, en base a la continuidad de la lluvia. Okay. Carabobo tiene un promedio, creo que los productores tendrán 4 o 5 hectáreas por agricultor, por campesino, en promedio. Hay excepciones, ¿no? ¿Qué sucede? Que sembrar 1 hectárea, 4 hectáreas, 5 hectáreas no es rentable por los costos. Y recomiendo que Carabobo sea un estado líder en producción de semilla. Okay. Semilla de maíz, variedad. Si avanzamos en la mejoría en las técnicas, híbrido. ¿Dónde tú recomiendas que se siembre maíz, semilla de maíz? Semilla de maíz, donde se siembre poco semilla de maíz o en época distinta. Por ejemplo, pudiéramos colocar Manuare, que antes producía, sembraban 1.200, 1.500 hectáreas de maíz, volver a retomar Manuare como un centro productor de semillas. Okay. Variedad de semilla de maíz, por decirlo un ejemplo. ¿Por qué variedad? Porque la variedad es una genética que usted la puede guardar y la puede sembrar al ciclo siguiente. En cambio, el híbrido, usted la siembra, demuestra su potencial genético, pero usted no la puede guardar porque de repente el año siguiente, cuando usted la siembra, ya se degenera. Es una ruleta rusa para la segunda siembra. Por eso nosotros tenemos que tener variedad. La variedad también en manual, en la zona de Carlos Barbelo, podemos mejorar la variedad de carabota. Un programa de selección. Muy sabrosa esa carabota. Emblemática, pesa más, es pesadita. Mejorar la parte de técnicas y enseñar al productor cómo obtener una semilla y esa semilla vendérsela a los otros estados. Okay. También aquí hace años se sembraba sorgo para semilla hacia los lados en los guayos, el roble, etc. Podemos volver a eso con técnica. La siembra de la semilla de papa. También, aquí, en Aragua. Acá recordemos que, por ejemplo, en el occidente, con el dragón amarillo, se acabaron la siembra de cítrica. Bueno, en cuanto a la papa, aquí hace años, cuando yo estaba en la Facultad de Agronomía, obtenían semillas de papa en Tucutunemo, en los valles de Tucutunemo, en Aragua. Podemos retomar eso. Aquí podemos tomar eso también por el Rosario, Juana Paula. También puede ser en Mejume, pero cuadrando un ciclo o un distanciamiento de siembra que no recibe enfermedades de otros que siembran papa o viceversa.
porque tiene que estar aislado 500 a 1000 metros de otras especies parecidas. Valencia es una ciudad industrial por excelencia y comercial, pero Valencia tiene una zona agraria espectacular, que es la Parroquia Negro Primero, Sí, una zona agrícola y sobre todo también los Samanes. Sí, también hacia Rafael Urdaneta. Sí, Rafael Urdaneta, el Pucharo, la parte más acá, la Envidia. La Mariposa. La Mariposa. Carabobo tiene suelos fértiles, como usted estaba preguntando hace rato, suelos fértiles, pero hay que aprovechar y respetar las épocas tope de siembra, que eso por cuestiones se ha descuidado. Entonces vemos que siembra maíz a final de junio. Todo cultivo necesita una cantidad de hora luz que tiene que acumularse para poder demostrar, fructificar, florecer, fructificar, desarrollar el fruto, etcétera, o la semilla. Tenemos que respetar la fecha de tope de siembra. Tenemos que introducir más la tecnología práctica en el campo. Debemos rescatar ese equipo de técnicos que ya no existen. Hay que rescatar. Hay muchos técnicos que se pueden llamar para un desarrollo agrícola, de los jubilados, los pensionados, los expertos. Mire, Carabobo tiene calidad de ingeniero agrónomo y veterinario. Julio, Carlos Arbelo, ¿se puede volver a convertir en el granero de Carabobo y del centro del país? Sí puede, y puede más allá, amigo Jesús Santander. En Carlos Arbelo se exportaba mango para Holanda. Se exportaba. Se exportaba naranja para Miami, para Florida. Imagínate. Se exportaba limón para Francia. Se exportaba flores para Francia. Se exportaba cochino, cerdo para Colombia. Imagínate. Legal. Podemos volver a retomar eso. Lo que hay que rescatar. Es legal de Mérida completito. Sí. Lo que tenemos que rescatar es, hay productores, por decir un ejemplo, cambiando un poquito el tema, de agricultores medianos y pequeños que tienen los galpones un poquito subutilizados, deteriorados. Hay que hacer un programa, mire, pero un programa así, un plan de 10 años, porque te va como se va a poner a valer Carabobo. Y a ponerse a valer Carabobo le va a surtir a otro estado. ¿Y ese plan lo está elaborando FEINDUSTRIA a través de ustedes? FEINDUSTRIA está dando un paso y el alcalde Ángel Bilbao, junto con Carlos Lozano, el desarrollo agrario, están tratando también, se están moldando en algunas situaciones. Pido que ayudemos a Ángel Bilbao a constituir la Dirección Autónoma Agraria Financiera. Hace falta un instituto que financie la agricultura. Y eso va a ser ejemplo para otros municipios, otros estados. Venezuela es otra. Ya tenemos que olvidarnos en parte de Papá Estado, pero Papá Estado nos puede ayudar en las primeras herramientas para avanzar. No hace falta eso, una ayuda, un acompañamiento. Una palanca. Un apalancamiento. Dame una pieza para que mover el mundo. Así es, gracias. Nos conversamos esta entrevista con Julio Colmenares, quien viene desarrollando un trabajo de ingeniero agrónomo con FEINDUSTRIA Carabobo para impulsar la producción agrícola y pecuaria en Carabobo para no solamente el consumo de los carabobeños y carabobeñas, sino también nacional y exportar, como una noticia que nos ha traído el amigo Julio acá a Caminando Ando. Con esta entrevista llegamos al final. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo en la Dirección General Peter Taffin, en la Gerencia de Mercadeo y Producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y controles Albania Alvarado y en la producción del espacio Rafael Cáceres y Luis Romero. Con electricidad o sin electricidad, nosotros sacamos este programa adelante. Chao. Chao, hasta luego.